hablar sobre las falacias, que nos sirve mucho para amarrarlo con el tema anterior. ¿Qué son las falacias? ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? ¿Te suena de algo o simplemente es palabra nueva para ti? Como una mentira, mentiras, algo Sí, falso. sí, correcto. Es una forma muy buena de verlo. Las falacias son em, algo falso. ¿Qué vamos a tratar de ver en la clase de hoy? Vamos a tratar de obtener herramientas que nos sirvan para poder identificar las diferentes falacias argumentales, porque hay un montón distinto de falacias, hay muchos tipos diferentes de falacias y vamos a tratar de identificarlas y conocerlas, además de saber por qué es importante conocerlas. Mira, estas falacias son, como tú bien decías, mentiras o razonamientos defectuosos. Pero a pesar de ser defectuosos, a pesar de ser mentirosos, de ser falsos, tienen mucho poder persuasivo, ya sirven para convencer a la gente de ciertas cosas, aunque sean mentiras. Siempre la gente, siempre cualquier persona va a buscar formas de argumentar, formas de convencernos, pero no todos van a buscar formas correctas de convencerlo. O sea, no todas las personas van siempre con la verdad. Eso ya todos lo sabemos, ¿cierto? Hay que desconfiar a veces de ciertas personas, especialmente si logramos identificar que esa persona nos está tratando de argumentar con una falacia. Siempre que nos meten una falacia en el argumento es porque hay algo que es medio turbio detrás, ya por algo nos están tratando de meter una mentira. Al argumentar, siempre vamos a poder meter estos procedimientos defectuosos o que nos están argumentando a nosotros, nos van a tratar de meter estos procedimientos defectuosos para tratar de engañarnos o de, disculpa, o de engañar a nuestro interlocutor, para llevarnos a pensar que ese fundamento que nos están diciendo está bueno, ya nos van a tratar de engañar así, tratar de decir que esa tesis o ese punto de vista es correcto y nos van a dar bases falsas. Aquí hay un pequeño ejemplo, ¿ya? Un pequeño diálogo que dice, Roberto nos dice, las mujeres manejan súper mal los autos. ¿Cómo puedes saber eso? Pregunta Diana. No, es que el año pasado choqué con una mujer que no respetó el signo pare, dice nuestro amigo Roberto. Entonces, nuestro amigo Roberto está cometiendo aquí una falacia de generalización apresurada. De porque a él le sucedió algo con una mujer que chocó a una mujer el año pasado, él está asumiendo que todas las mujeres manejan mal. Y eso no es correcto, ¿cierto? No, nosotros no podemos asumir que por una persona todas las otras mujeres van a manejar mal, ¿cierto? O que por todo un extranjero tampoco podemos asumir que todos los extranjeros son asaltantes o viceversa, ¿cierto? Eso es una de las muchas falacias que vamos a ver. Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros que nos están tratando de meter una falacia, de que nos están tratando de hablar con falacias? Primero, es que tenemos que hacer una pregunta, si realmente las bases están en apoyo de la tesis o de la pretensión que nos quieren dar. Luego nos preguntamos si esas bases se relacionan de forma sustancial con la tesis. También, si que esas bases se van a presentar pruebas suficientes para apoyar esa tesis. Y si esas cosas que nos están tratando de justificar son suficientes para descansar el argumento. También podemos preguntar si hay elementos ambiguos aquí en el argumento. Espera, ¿te habrás dado cuenta que en estas cosas que, o estas preguntas que nos ayudan a reconocer una tesis, hay palabras que se repiten mucho? Y esas palabras son tesis y argumento. Estas las hablamos mucho en la clase pasada, pero puede que se hayan olvidado o que necesitemos refrescarlas. Te pregunto, ¿recuerdas qué es una tesis o sabes lo que es una tesis? Era como un punto de vista, creo. No recuerdo muy bien, la verdad. Excelente. Sí, excelente.
Nuestra tesis es nuestro punto de vista sobre cualquier tema determinado. Ahora, nosotros tenemos este punto de vista y obviamente debemos apoyarlo con bases. ¿Ya? Las bases son nuestros argumentos que nos permiten probar que nuestro punto de vista es correcto. Entonces, siempre que nos digan algo, siempre que nos estén argumentando una tesis, nosotros nos debemos preguntar, oye, ¿ese argumento que me están dando realmente está apoyando la tesis o me están hablando por hablarnos? ¿No? Y para ver esto lo reconocemos de dos formas, las falacias. Las falacias las vamos a reconocer porque algunas apelan a los sentimientos, están apelando a los afectos, y otras vienen de razonamientos falsos. Aquellas que apelan a los sentimientos o que apelan a los afectos son las siguientes que te voy a mostrar ahora. Vamos a empezar con una de las más comunes, una de las más vistas y que tal vez tú mismo la hayas usado o en alguna pelea o alguna discusión la hayan usado contra ti, que se llama el argumento contra el hombre, ya, o ad hominem. Aquí es donde estamos rechazando la tesis porque viene de la persona que viene, ¿ya? O sea, estamos descalificando a la persona con alguna característica del oponente, ¿ya? Te pregunto, ¿tú viste la franja o los comerciales que habían en la televisión por el apruebo y el rechazo? ¿Alguno de los muchos que habían? ¿Viste alguno? Sí, sí, sí. Ya. Mira, dentro de estos, tanto por el apruebo como por el rechazo, se usaron muchas falacias para tratar de argumentar por qué debías votar apruebo o por qué debías votar rechazo. Ya se usaron falacias. Esta es un ejemplo de las muchas falacias que se usaron. Aquí tenemos a nuestro amigo Kevin Valenzuela, que estaba con los evangélicos por el rechazo, que decía, octubre estuvo marcado por un fuerte sentimiento de homicidio. La Biblia dice que Satanás vino y vino a matar, a robar y a destruir. Esto nos demuestra que quien está detrás de todo el proceso refundacional de Chile es Satán, poco menos, ¿ya? Y que ningún hijo de Dios puede dar su aprobación a las obras infructuosas de las tinieblas. Aquí, nuestro amigo está usando un argumento contra el hombre, te está diciendo tú, si votas a prueba, eres Satanás. O sea, está diciendo, los que votan a prueba están quemando Chile, los que votan a prueba están destruyendo todo. No nos está dando un real argumento de por qué deberíamos votar rechazo, simplemente está atacando al otro bando, ¿ya? Sucede mucho en el fútbol también cuando se dice, no, los del otro equipo son... son débiles, ya los del otro equipo son puro pago. En vez de decir que los del otro equipo han fallado ciertos goles o han perdido muchos partidos, o en vez de dar algún argumento firme sobre por qué el otro equipo es inferior, se ataca al otro equipo. Y aquí se ataca diciendo que los otros son satánicos, poco menos. ¿Ya se entiende este argumento de ataque contra el hombre, contra la persona? Sí, sí se entiende. Sí, ya. Así que todos los que votaron a prueba son hijos de Satanás, según nuestro amigo. Luego viene la apelación inapropiada de la autoridad. Y aquí es donde se va a tomar como garantía la opinión de alguien que no está calificado en el tema cuando se acude a alguien profesionalmente, ¿ya? A la garantía, nosotros cuando estamos en un debate o en un texto argumentativo, la garantía es como nuestra carta más firme que nosotros tenemos para ayudar a la fuerza de nuestro argumento. Nuestra garantía, yo te recuerdo, es, es algo que usamos externo y que nos apoya mucho. Por ejemplo, si estamos hablando de mecánica o tú de repente te quisiste escribir un texto sobre mecánica,
para usar una garantía, a lo mejor vas a usar la garantía de algún mecánico famoso o alguien que modifique autos y que sea famoso en todos lados, ¿cierto? Que sepa mucho del tema del que está hablando. O sea, si estás hablando sobre mecánica, sobre modificar autos, no vas a usar a un médico, no vas a usar un jardinero, ¿cierto? Eso es la apropiación inapropiada de la apelación inapropiada de la autoridad. Usar a alguien que tiene títulos solo por decir que tiene títulos, ¿ya? Aunque esa persona realmente no tenga los títulos necesarios para hablar de ese tema. Acá tenemos a nuestro amigo que dice que es trabajador social de la comuna de La Pintana. Dice, soy cristiano, no de izquierda ni de derecha. Dice que no es privilegiado, pero tiene que decir que es un proceso que está lleno de mentiras. O sea, mi amigo me está hablando de las mentiras y está hablando de política, pero empieza diciendo que que es trabajador social. O sea, él nos dice, yo no tengo nada que ver con política, pero te voy a hablar de política. ¿Ya? Eso es apropiación inapropiada de la autoridad. Nos muestra su título, pero su título no tiene ninguna relación a lo que nuestro amigo nos está hablando, ¿ya? Siempre que nosotros queramos usar una garantía, tenemos que, o una autoridad, tenemos que relacionarla correctamente con nuestro tema. Es muy importante. Luego tenemos la apelación a la misericordia. Ahí esta se usa mucho. Y se usa cuando estamos argumentando y vamos a apelar a la benevolencia, a la piedad de la otra persona, a sus emociones. ¿Ya? En caso de lo que va a corresponder tomar una decisión racional, cuando nosotros debemos tomar una decisión, debemos tomarla de forma racional, ¿cierto? Pero aquí entra la apelación a la misericordia. Cuando uno le dice al profesor, profe, por favor no me ponga el rojo, porque si me saco un 2 voy a reprobar, voy a tener que repetir el año. Profe, por favor, sabe que en la casa me van a castigar si me ponen un 1, ¿cierto? Es como tratar de irse a los sentimientos de la persona. Y esto lo hizo el apruebo cuando usó a Gustavo Gatica en sus comerciales, ¿cierto? En su franja electoral. Salía nuestro amigo que fue terrible lo que le sucedió, ¿cierto? Perdió la vista. Pero en vez de dar argumentos claros de por qué, eh, podríamos decir, en vez de dar argumentos de por qué es difícil vivir en Chile como una persona que no tiene visión, simplemente sale él, la gente lo abraza, ¿cierto? Hablan de la batalla, de lo que es bonito, lo que se viene, de lo que le arrebataron, ¿cierto? Pero no se da un argumento de por qué tú deberías votar a prueba, simplemente sale Gustavo Gatica para tratar de apelar a nuestra misericordia, que nosotros digamos, oh, qué terrible lo que le pasó a Gustavo, y que eso trabaje nuestros sentimientos para irnos a votar a ese lado, ¿ya? Eso también es una falacia, ¿ya? Por eso yo te digo, tanto el apruebo como el rechazo han usado falacias en su, en su franja electoral, por decirlo así. ¿Por qué? Porque las falacias son fáciles de usar y como aquí te darás cuenta, es fácil como tratar de manipular a la gente o decirle, mira, lo que le pasó a Gustavo es terrible, debes votar para que no le vuelva a pasar a otra persona y como que tratan de tocarte el corazón, de moverte el sentimiento y de jugar contigo por ese lado. ¿Ya? ¿Se entiende también esta de la misericordia? Sí, sí se entendió. Esto es algo parecido a lo que se puede decir que se hace en la Teletón muchas veces, etcétera. Luego viene la apelación a la fuerza. Aquí es donde vienen amenazas directo para que la otra persona acepte lo que yo le estoy diciendo. O sea, puede ser fuerza física, puede ser fuerza psicológica, puede ser fuerza moral, ¿ya? Pero aquí hay amenazas. La típica, no sé, en la familia, oye, ¿sabes que si no limpiáis la pieza en 10 minutos, voy a subir y te las vaya a ver conmigo? Así es como la típica amenaza de mamá, ¿cierto?
tenéis 10 minutos para limpiar la pieza o vaya a ver lo que te va a pasar. Esa es una apelación a la fuerza. Yo tengo más fuerza que tú, así que tenéis que hacerme caso. ¿Por qué? Porque sí, porque si no te va a ir mal, ¿ya? Tenemos aquí otra que dice, si la Constitución es concebida bajo la igualdad colectiva, pones en peligro tu derecho de la propiedad para dejarlo. Dice, te pueden quitar, es tu futuro, a libre disposición de un Estado soberano y popular. Aquí hay una amenaza, te dicen, oye, si votáis a prueba o si votáis por la Constitución, te van a quitar tu casa, te van a quitar la empresa, aquí ponen todo como estos papeles de la religión, la empresa, las tierras, te dicen, te van a quitar todo, ¿ya? Es una amenaza que nos están haciendo. Como tratar de modificar nuestra mente por ese lado, de que nosotros digamos, oh, yo no quiero que me suceda eso, no quiero terminar ahí. Es otro tipo de manipulación también. Ya, esa es la apelación a la fuerza. Puede ser fuerza física, como yo te dije, una amenaza, te va a ir mal conmigo si no haces esto. Puede ser psicológica, puede ser moral, como lo que yo te digo, si votas por la Constitución, te van a quitar la empresa, Chile se va a volver Venezuela, que dicen por ahí, ¿cierto? Nos vamos a quedar sin nada. Eso es una apelación a la fuerza, también es otro tipo de falacia. Luego tenemos el argumento populista, ¿ya? Este se usa mucho. Y es donde nos dicen que algo o una falacia va a responder un argumento que va a referirse a que una opinión va a ser general y por lo tanto es una opinión buena. ¿Ya? O sea, si todos lo creen, la opinión es correcta. Si todos piensan esto, la opinión es buena. Por ejemplo, como se decía antes, todo el mundo sabe que la Tierra es plana, o sea, todos pueden ver que los barcos se desaparecen en el horizonte, como si te ocurre pensar que es redonda, ¿cierto? A todo el mundo, no sé, a todas las moscas le encanta la basura, o sea, la basura debe ser lo mejor del mundo, o sea, a todas las moscas les gusta. No porque a muchas personas les guste algo, quiere decir que ese algo sea bueno. Siempre debemos tener eh, argumentos para probar nuestras cosas. ¿Ya? Puede que a ti te guste un equipo de fútbol que no le gusta a nadie, o que le gusta a muy pocas personas, pero eso no quiere decir que el equipo sea malo. Simplemente quiere decir que a lo mejor pocas personas lo han visto. Ya no porque hayan equipos con muchos más seguidores, esos equipos van a ser mejores. ¿Ya? Ese es el argumento populista que nos trata de decir, oye, fíjate, hay un montón de gente que le gusta esto, a ti también debería gustarte. Nunca nos debemos dejar llevar por las masas, porque también es otra falacia que nos trata de manipular. Luego de que hablamos de este tipo de falacias, vamos a venir los que vienen de razonamientos falsos. Ya estas son un poquito más difíciles de identificar, pero es una forma diferente de razonar. Aquí viene la causa falsa, que va a confundir una correlación con una relación causal. O sea, causa falsa nos dice, si yo un día me puse una polera verde, me subí a mi auto y choqué, eso quiere decir que mi polera verde hace que los autos choquen. No tiene nada que ver, o sea, no tiene nada que ver aquí yo me puse la polera verde, pero tratan de hacer esa relación, ¿ya? Por ejemplo, yo te puedo decir, yo tengo un collar en mi casa que es un collar hecho para espantar elefantes. Y nunca se han visto elefantes en Quillota. Eso quiere decir que mi collar espanta elefantes está funcionando. O sea, en realidad no hay elefante en Quillota porque estamos en Chile, ya no tiene nada que ver con el collar. Y el ejemplo que yo tengo es este, de que dice, yo sé lo que necesita el auto, señora, le dice el mecánico. Toma la nueva constitución, se la martilla al motor y el auto no prende. Y ahí dice, una nueva constitución no arregla todo. Están relacionando que usar una nueva constitución en un auto lo va a arreglar. Eso no tiene nada que ver, están haciendo una relación falsa, una causa falsa.
Luego viene generalización apresurada. Y esto es cuando nosotros empezamos a considerar verdadero algo que solo puede ser general en ciertos casos súper particulares, ¿ya? Aquí es cuando faltan bases para establecer la tesis. Es que está pasando algo muy poco, o sea, hay pocos casos de algo y nosotros pensamos que porque hay pocos casos lo podemos generalizar. El ejemplo que tenemos aquí es que dice, la solidaridad jamás ha dependido de la Constitución. Que no te digan que necesitas una nueva Constitución para cuidar a la gente. Mira, te pongo un poco más en contexto. Aquí nuestra amiga nos cuenta que ella iba a ayudar a las personas desamparadas, a las personas sin hogar. Entonces decía, porque yo ayudo a las personas sin hogar, todos pueden ayudar a las personas sin hogar y no se necesita una nueva constitución para eso. Esa es lo que ella plantea. Sin embargo, no porque haya una persona ayudando, vamos a decir que todos pueden ayudar y que se van a solucionar los problemas de todas las personas sin hogar. ¿Ya? Esa es la diferencia. No podemos decir que porque pase una o dos casos se puedan solucionar todos los casos en general. Luego tenemos este que dice argumento por la ignorancia. Y es una falacia que va a pasar cuando la única razón que nosotros tenemos para afirmar algo es que no hay pruebas de que eso exista. ¿Ya? Aquí hay un buen ejemplo que dice que este comercial era súper raro porque salían estos tipos hablando y decían, yo no sé lo que iba a pasar, no sé si la nueva constitución va a garantizar lo que están prometiendo, yo no sé si va a mejorar Chile, yo no sé si vamos a poder ayudar a la gente, yo no sé, lo único que decían era que no sabían, y no saber algo no puede ser un argumento. Este argumento se usa mucho también en las religiones, ¿ya? La religión o muchas religiones tratan de plantear que porque tú como persona no puedes probar que un Dios existe, quiere decir que Él exista, ¿ya? Cuando tú planteas una tesis, cuando tú tienes un argumento, es tu deber, como persona que lo está planteando, es tu deber probar que eso es verdadero, ¿ya? No el deber del otro probar que lo que tú dices es falso. Por ejemplo, yo podría decir que tengo un unicornio morado, invisible, al lado de mi hombro en estos momentos, que me está soplando todo lo que yo debo decir en clase. Y como yo tengo la cámara apagada y tú no puedes verlo, quiere decir que debe existir, ¿ya? Y ahí tú me deberías decir, no, vos, profe, usted debería prender la cámara y debería mostrarme ese unicornio morado para demostrar que es real, ¿ya? Eso es un argumento por la ignorancia. Tratar de decirle al otro que porque tú no puedes probar que algo no existe, eso quiere decir que existe, ya es como extraño. Y finalmente, la última falacia que tenemos aquí es la del francotirador. Que esta es una falacia que trata de manipular un poquito, ¿eh? Una falacia lógica donde la información no va a tener relación en realidad mucho, pero va a tratar de ser interpretada para que tenga relación, ¿ya? Esta lo usan mucho los políticos, ¿ya? Y lo van a usar siempre. Cuando uno dice, ah, mira, se subió al carrito de la victoria, puede ser una falacia del francotirador. Decir, no, si yo desde el principio estaba con ustedes, no se acuerdan cuando dije esto, me quería referir a que en realidad debemos seguir adelante. Yo siempre estuve en este bando ganador, ¿ya? O cuando a veces los equipos ganan y llega el compadre y dice, no, yo sabía que ustedes iban a ganar. Acuérdense que hace 3 años les pasé 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos eran para que pudieran comprar una Gatorade y seguir entrenando y ser el mejor equipo, ¿ya? Esta falacia tiene el ejemplo de una persona que dispara a un muro y luego de disparar al muro dibuja alrededor las argollitas de la diana para hacer parecer que dio en el centro de la diana. Es manipular las cosas para que los otros piensen que lo que él está diciendo es verdad.
Por eso aquí nuestro amigo está apuntando a las estrellas y diciendo, miren, aquí se ve una cafetera sagrada. ¿Por qué se ve la cafetera sagrada? Porque nuestro amigo dibujó la cafetera alrededor de las estrellas. Si no estuviera ese dibujo, lo más probable es que no se vería la cafetera sagrada. Ahora vamos a echar un pequeño vistazo. Ya, ¿qué vamos a ver en la guía? En la guía tenemos distintos ejemplos de falacias y nosotros vamos a tener que identificar cuál de las falacias que tenemos aquí es la que corresponde al ejemplo. Empezó a responder esta cosa, se ve. Voy a volver a explicar, ¿ya? Ya, entonces aquí lo que tenemos que hacer en nuestra guía es que tenemos una cierta cantidad de preguntas, donde las preguntas van a ver unos ejemplos que son falacias. Lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de identificar cuál de todas estas alternativas corresponde a la falacia que nos están planteando. Luego viene nuestra pregunta esencial, que dice, ¿cómo podemos definir una falacia? ¿Cuál sería la definición? Y dar 3 ejemplos de falacias. Ya pueden ser 3 ejemplos cortitos, pueden ser 3 situaciones, 3 cosas que hayas visto, ¿ya? Lo importante es que los escribamos nuestras vivencias propias, ¿ya? 3. Luego, siguiendo con esto de las preguntas esenciales, tengo que recalcar que se te enviaron las preguntas esenciales más viejas también. Bueno, se te envió una lista con todas las preguntas que hemos tenido durante este semestre, la cual tienes que tratar de responder, ¿ya? Eso mismo iba a Lo antes preguntar, posible, ojalá. que yo antes no entendía muy Dime. bien lo de las preguntas esenciales y las respondía así verbalmente, pero después se me olvidaba responderlas por correo. Entonces ahora las voy a responder todas. Sí, tienes que tratar de responderlas todas, me las puedes mandar al correo o me las puedes mandar al WhatsApp, ¿ya? También sirve, no hay problema. Es importante que lo hagas y que las trates de revisar si es que no las tienes, o sea, si es que hay algún error, yo te voy a decir que hay que solucionar ciertas cosas. Lo ideal es que lo soluciones y me la vuelves a mandar ahí la pregunta esencial ya corregida. ¿Para qué? Con estas preguntas esenciales nosotros vamos a ver la nota del segundo semestre. Así que es súper importante que las respondas y que trates de tenerlas todas bien respondidas para que logres tener una buena nota el segundo semestre. ¿Ya?